Bien, buenas tardes a todos. Siendo las 6:34, vamos a dar inicio a un webinar más de la Cámara Boliviana de Electricidad. Este tipo de eventos lo estamos haciendo con la frecuencia acostumbrada. Esperamos seguir teniendo invitados especiales, como nos han estado acompañando en estas últimas jornadas. Y en esta oportunidad vamos a tener una conversación muy interesante con el ingeniero Sergio Arnés. Previo a iniciar el evento, vamos a dar la palabra al presidente de la Cámara Boliviana de Electricidad, al señor Miguel Castedo Suárez, para que dé por iniciado este evento importante para la Cámara. Está Miguel conectado, creo también, ¿no? Hace un momentito conversé con él. A ver. ¿No habrá tenido algún problema? Está sin imagen y sin voz. Ya. A ver, vamos a esperarle que nos conteste un segundito. Bueno, entre tanto, ingresa Miguel Castedo como presidente de la Cámara Boliviana de Electricidad. Para los que no me conocen, soy Fernando Alcócer, gerente general de la Cámara. En todo caso, darles la bienvenida a todos los participantes a través de este Zoom y los que nos están siguiendo por la página web del Facebook de la Cámara Boliviana de Electricidad. Y señalarles que desde hace unos meses atrás nos hemos propuesto realizar webinars más o menos de una forma periódica, cada mes, cada 2 meses. Lo hemos estado logrando, hemos tocado diferentes temas de actualidad, de interés para el sector. Y en ese sentido creo de que hemos constituido un aporte mediante este tipo de eventos a lo que hace el sector y a todos los profesionales que trabajan en este lindo rubro. Y siempre todos invitados a proponer temas, a participar activamente de estos webinars que estamos desarrollando. Creo que con el tema de la pandemia y de la cuarentena, se ha visto esta linda posibilidad de poder interactuar de forma virtual, que muchas veces nos impedía por temas de horarios, tiempos, hacerlo de forma personal y física, que obviamente es lo más efectivo, pero sin embargo esta nueva modalidad del uso de tecnología creo que ha sido bastante interesante para nosotros, y de esa forma la Cámara Boliviana ha estado integrando a todos los profesionales. Y está Miguel Castedo, el presidente de la Cámara Boliviana de Electricidad, a quien cedo la palabra. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Fernando. Un saludo a todos los que están participando en este webinar. Un saludo especial al directorio de la Cámara Boliviana de Electricidad, a nuestro gerente, a Fernando, a todas las autoridades del sector que no están, si no están en este Zoom, nos están viendo por Facebook. Y bueno, dar la bienvenida a todos y un agradecimiento al ingeniero Sergio Arnés Morales por aceptar la invitación de la Cámara para hablarnos un poco de lo que es generación con biomasa, exclusivamente el caso Guavirá Energía, ¿no? Así que bienvenido, Sergio, y bienvenidos a todos, y demos inicio. Vamos a lo que hemos venido, que es el webinar. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Fernando, Jorge, por la invitación. Y los felicito por organizar estos webinares, porque realmente hace mucho tiempo que necesitábamos un lugar donde la gente que trabajamos en el sector podamos conversar y exponer nuestras ideas para aportar a las decisiones que vayan a tomarse por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, bueno, agradeciéndoles. Empiezo con la exposición. Les voy a presentar lo que hacemos en Guavirá Energía, nuestra experiencia en el sector eléctrico. Sergio, un segundito, por favor, antes de que des inicio a tu presentación.
corresponde presentarte para todos los que no te conocen, aunque me imagino que todos los que estamos ahorita conectados de alguna u otra manera somos parte de la industria eléctrica del país y por lo tanto de una manera nos conocemos. Sin embargo, es bueno presentar al ingeniero Sergio Arnés. Él es ingeniero eléctrico formado en Alemania. Él además tiene un estudio de maestría en administración de empresas. Ha trabajado en Alemania en una empresa municipal. Ha prestado sus servicios también en el Viceministerio de Electricidad de Bolivia. Ha pasado por la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica y actualmente desempeña desde hace muchos años atrás, es el responsable de la generación en Guavirá Energía. Entonces, dicho eso, vamos a darte el tiempo necesario para que puedas exponer, Sergio. Al resto de los participantes les vamos a pedir que deshabiliten sus imágenes, solamente la voz para que haya una pantalla completa. Luego, después de tu exposición, Sergio, van a haber unas preguntas. Las preguntas las pueden hacer por dos maneras, escritas por un lado, y la otra puede ser también levantando la mano y hablando y haber una interrelación al final. Se está transmitiendo ya por Facebook, tenemos un público que nos acompaña por ese medio, también por acá. En este momento estamos conectados 33 personas, esperamos que nos conectemos unos cuantos más. Y bueno, dicho eso, Sergio, adelante por favor con la exposición. Este tema muy interesante, nos vamos a dar un panorama de lo que es la generación con biomasa, la experiencia de Guavirá, y seguramente nos va a ser de mucho interés para todos. Adelante, Sergio. Muchas gracias. Bueno, primero que nada les explico que Guavirá Energía es la empresa generadora del ingenio azucarero Guavirá. Estamos ubicados en Montero, que está a 50 kilómetros al norte de Santa Cruz, y Guavirá es uno de los ingenios más grandes de Bolivia. Algunos datos del ingenio: nosotros procesamos alrededor de 20,000 toneladas de caña por día. Esas son aproximadamente 2,600,000 toneladas al año. Esa caña es procesada en la época de zafra, que va desde mayo hasta noviembre de cada año. Producimos aproximadamente 3 millones de quintales al año de azúcar, que es más o menos el 35% del consumo nacional. Y producimos también 80 a 100 millones de litros de alcohol, que es muchísimo más del consumo nacional actual. La mayor parte se exporta, pero con el programa de etanol para mezclar con la gasolina que se está implementando desde hace 2 años, el consumo nacional está creciendo y eso es muy bueno. Esos son los dos productos principales del ingenio, pero además tenemos la electricidad, que la vendemos al Sistema Interconectado Nacional. Son 21 megavatios que Guavirá Energía genera para el SIN, aparte del consumo que tiene el propio ingenio. Además de estos productos, el ingenio produce con el bagazo también alimento balanceado para ganado, bioabono para devolver los nutrientes a los campos de los cañeros, y otros fertilizantes. Guavirá es una sociedad anónima que tiene 1,600 accionistas. La mayoría de ellos son cañeros y muchos trabajadores. En Guavirá somos alrededor de 1,100 empleados durante la zafra. Durante la interzafra, que es época de mantenimiento, el número se reduce a unos 600. Y durante la zafra se generan más de 5,000 empleos indirectos. Pues el movimiento de la caña es impresionante, ¿no? Para moler las 20,000 toneladas de caña por día, necesitamos alrededor de 2,000 camiones por día. Camiones o chatas, ¿no? Cada chata o camión lleva unas 10 toneladas de caña. Entonces, ya se pueden imaginar el movimiento que hay, no solamente de la gente relacionada con la zafra directa, que son los zafreros, sino también transportistas, llanteros, mecánicos, etc.
De hecho, Montero ha crecido gracias al movimiento económico de Guavirá. El ingenio Guavirá fue construido en 1956. A partir de entonces, hasta ahora, ¿no? Seguir propagando, ¿no? Bueno, aquí les presento un esquema de cómo es el procesamiento de la caña. Por un lado, por el lado izquierdo, entra la caña al trapiche, que son los rodillos exprimidores, y de ese trapiche sale el jugo de la caña, que va a un sistema de evaporación para convertir ese jugo en una miel. Y esa miel es cocida y cristalizada, y de ese proceso sale el azúcar. Las mieles que no pueden que no pueden volverse cristales, inyectan a la fermentación, donde esas mieles se convierten en un vino. Y ese vino es destilado y de allí sale el alcohol. Cuando queremos producir más alcohol que lo que normalmente necesitamos de azúcar, se inyecta directamente el jugo hacia la fermentación. Estos procesos de evaporación y destilación funcionan con vapor, ¿no? Para evaporar se necesita calentar el jugo. Y la destilación igualmente es calentar el vino a diferentes temperaturas para ir separando los diferentes alcoholes. Por el otro lado del trapiche sale la fibra de la caña, que es lo que se llama el bagazo de la caña, que se utiliza como leña en las calderas donde se produce el vapor, para mover equipamiento y calentar los procesos. El bagazo, como digo, es la fibra de la caña, es prácticamente una leña. Y de cada tonelada de caña que entra, el 30% más o menos es bagazo. Entonces hay bastante bagazo. Entonces, en las calderas de vapor se produce el vapor a alta presión, y ese es inyectado a las turbinas de vapor de contrapresión, las cuales mueven los generadores eléctricos y cualquier otra máquina que necesita energía mecánica, por ejemplo, las bombas de agua o los mismos rodillos del trapiche. Estas turbinas de contrapresión tienen las características de que se le inyecta vapor de alta presión y no sale agua, sino que sale vapor de baja presión a más o menos una temperatura de 110, 115 grados, y ese es el que se utiliza en la evaporación y en la destilación. Entonces, este esquema que se llama, que es en tema eléctrico cogeneración, porque se produce electricidad y calor, es un sistema muy eficiente. Llegas al 75, 80% de eficiencia en el uso del combustible, comparado con la generación eléctrica tradicional en motores o turbinas a gas, por ejemplo, o también en turbinas de condensación, es donde la eficiencia del uso del combustible está alrededor de 30-35%, ¿no? A partir de un cierto tamaño, ya los ingenios azucareros tienen más bagazo del que necesitan, y entonces se almacena y se busca algún uso alternativo para eliminarlo. Un uso que no sea simplemente quemarlo sin control como se hacía antes. Y entonces lo que se hace es generar más energía para inyectarla a la red. Aquí esta foto muestra el bagazo residual al final de la zafra de 2007, que es la montaña de bagazo que queda al final del periodo de zafra todos los años. Son como 40,000 toneladas, unos 200,000 metros cúbicos, que sirven para generar unos 20 megavatios durante un mes. Es hartísimo.
Aquí ven, por ejemplo, un tractor, un D8, unas personas acá. Entonces, el 2007 el ingenio ya tenía planes de crecer. El 2007 tenía una molienda de 12,000 toneladas y tenía proyectado crecer a 18,000 toneladas el 2009, 2010. Entonces ya se vio que el tema del bagazo iba a ser un problema o un recurso, y entonces había que buscarle una solución que no le cueste dinero al ingenio, sino que sea productiva. Ya desde ese entonces y ahora peor todavía, ya no hay residuos que sean basura. Ya todo es recurso. Incluso la basura de las ciudades ya no debiera llamarse basura, sino recurso, ¿no? Porque de ahí se puede obtener material para reciclar, que ya se está haciendo, el material PET, por ejemplo, que gracias a empacar ya se recicla muchísimo. Los metales también se recuperan. Falta utilizar la parte orgánica de la basura de las ciudades, por ejemplo, no sé, recuperando el biogás para producir electricidad o quemando directamente lo que se pueda quemar. Este es el esquema de cogeneración. Entonces, el ingenio tenía ya actualmente tiene ya dos calderas de vapor de 42 bar de presión. Una produce 110 toneladas de vapor por hora y la otra 220 toneladas. Hasta hace poco esta de 220 toneladas era una de las más grandes de Bolivia. Y el vapor que produce lo inyecta a su turbogenerador propio, que es de 21 megavatios también, y la demanda actualmente del ingenio son 16. Produce electricidad para toda la fábrica de azúcar y destilería. Y el vapor que sale de la turbina de este turbogenerador va a los procesos térmicos de la misma fábrica y destilería. Guavirá Energía lo que hace es recibir el vapor de alta presión del ingenio, pasarlo por la turbina para convertirlo en electricidad, los 21 megavatios que inyectamos a la red, y el vapor de escape de esta turbina también es aprovechado en el ingenio. Entonces es un sistema de cogeneración muy eficiente. Guavirá Energía fue creada en 2007 justamente para operar en el mercado eléctrico, porque si el ingenio hubiera decidido operar como autoproductor, no hubiera recibido el pago por potencia que era necesario para viabilizar el proyecto. Entonces se tuvo que crear la empresa Guavirá Energía para eso y dedicar el turbogenerador completamente al sistema interconectado. Eso tiene ventajas y desventajas. Una desventaja, por ejemplo, fue que en ese entonces, en octubre de 2007, teníamos para el SIN solamente 8 megavatios. Pero si hubiéramos podido operar en esquema de autoproductor, reemplazando las máquinas antiguas que tenía el ingenio, hubiéramos podido inyectar 12 megas al sistema, por ejemplo. Pero en ese entonces no se pudo hacer nada y las normas estaban así y tuvimos que crear Guavirá Energía como una empresa aparte. Como les decía, Guavirá Energía nació con 8 megavatios y el 2009 incrementamos la potencia ya a los 21 megavatios que tenemos desde entonces. El periodo de operación va de mayo a octubre junto con el ingenio porque como recibe el vapor e inyecta el vapor de escape al ingenio, no podemos operar todo el año. Inyectamos aproximadamente 65,000 megavatios hora al año al sistema interconectado, ese es nuestro promedio. Hay años que inyectamos más, otros cuando tenemos problemas inyectamos menos, pero el promedio es ese.
y eso equivale a un factor de carga de más o menos 35%. Nuestra participación en el SIN, en la energía, en el total de la energía generada es 0,7%. Con esta generación, que es pequeña pero importante, ahorramos gas para Bolivia, o sea, evitamos que las generadoras a gas utilicen el gas para generar la electricidad que nosotros generamos, y ahorramos aproximadamente 650.000 millones de BTU al año, que si los exportáramos a $6 por millón de BTU, implican un ahorro de cerca de $4 millones al año en gas. Un ahorro para Bolivia que se va acumulando en el tiempo, ¿no? En los 13 años que tenemos de operación ya hemos ahorrado gas por un valor de más o menos un poco más de $45 millones, que para el sector de hidrocarburos parece ser nada, pero $45 millones no es poca cosa. Por otro lado, por supuesto, reducimos también 35.000 toneladas de CO2 al año, que es también un aporte importante. Algunos otros datos interesantes de nuestra operación es que fue el primer turbogenerador a vapor del sistema interconectado. Fuimos el primer sistema de cogeneración del sistema interconectado. Como les decía, la cogeneración es la producción de electricidad y calor para procesos industriales con alta eficiencia en el uso de combustible. Fue también el primer sistema de generación con biomasa del sistema interconectado. Como les decía, todos los ingenios trabajan como nosotros, utilizando el bagazo como combustible, pero siempre trabajan de forma aislada y solamente a partir de un cierto tamaño ya empiezan a generar electricidad para el SIN. Actualmente los otros ingenios, Aguaí y Unagro, inyectan también electricidad al SIN en un esquema de autoproductor, también con cogeneración. Como les decía aquí, los aportes de los otros ingenios. Unagro aporta desde el 2014 14 megavatios al SIN. El ingenio San Buenaventura genera desde el 2016 5 megavatios para el SIN. Y desde el 2019 el ingenio Aguaí genera 6 megavatios para el SIN. Unagro, Aguaí y nosotros tenemos proyectos de ampliación de generación para el SIN gracias al desarrollo del mercado del etanol. Estas son las perspectivas que tenemos, ¿no? El desarrollo del mercado del etanol va a incrementar la caña procesada, lo cual va a incrementar la disponibilidad de bagazo, y por tanto los ingenios azucareros estamos ofreciendo un poco más de 100 megavatios adicionales para el SIN, gracias a este desarrollo del mercado del etanol. Ahora, estas ampliaciones que podrían hacer los ingenios para el SIN ya no son esquemas de cogeneración, porque los ingenios ya tienen cubierto prácticamente su requerimiento de vapor de escape, de vapor para los procesos térmicos. Serían esquemas 100% eléctricos, para lo cual se requiere una inversión más alta que la que se hizo hasta ahora, porque se requiere caldera, se requiere toda la parte de electricidad, ¿no? Que es el turbogenerador, transformador elevador, etc. Que el turbogenerador de condensación es más caro que el turbogenerador de contrapresión, porque tiene este otro componente adicional, ¿no? Que es el condensador. Entonces, estos nuevos proyectos requieren una inversión de más o menos $1.300 por kilovatio instalado. El costo de operación y mantenimiento es más o menos el mismo que tenemos, 3% de la inversión anual. Los costos en el mercado eléctrico, como son los peajes, la tasa de la Autoridad de Electricidad, tarifa dignidad, etcétera, son más o menos $5 por megavatio hora.
El costo de bagazo lo ponemos 0 porque está ahí en el ingenio, pero eso no quiere decir que cueste 0. Ya hay usos alternativos, como les decía, el alimento balanceado para ganado. Nosotros en Guavirá tenemos, por ejemplo, una recicladora de cartón usado. Producimos papel de embalaje. El año pasado ha empezado a producir muy bien la fábrica y tenemos planes para hacer la fibra virgen a partir del bagazo para no solamente utilizar papel recuperado, cartón usado, sino también producir materia prima virgen a partir del bagazo. Entonces, este costo del bagazo ahora lo estamos tomando como 0, pero si se realiza ese proyecto, es posible que el precio alternativo ya no sea 0. Por otro lado, estas ampliaciones tendrían un factor de carga de 0,5, porque un turbogenerador de condensación produce más electricidad que un turbogenerador de contrapresión con la misma cantidad de bagazo. Entonces, el precio que necesitamos los ingenios azucareros para desarrollar estos proyectos es de $50 por megavatio hora, más o menos. Y por eso no se han desarrollado todavía, porque el mercado eléctrico no ofrece este precio. Por otro lado, tenemos que la preocupación mundial es el cambio climático, y todos los países están haciendo cosas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, y nosotros no podemos quedar exentos de eso. Tenemos que trabajar en todos los rubros posibles, mirando también el medio ambiente. Y bueno, en el sector de energía lo que se hace es la sustitución de combustibles fósiles por energía renovable, como la nuestra, u otras, ¿no? Energía eólica, solar, hidroeléctrica. Y el segundo punto es la eficiencia energética. Entonces, tenemos que trabajar, el sector eléctrico tiene que trabajar en este tema, tiene que seguir trabajando en este tema. El Estado ha hecho inversiones en proyectos solares y eólicos que están muy bien, pero no se puede quedar así. Tenemos que seguir. Aquí les muestro la gráfica de la participación de la energía no renovable en rojo y la renovable en verde en la generación eléctrica del SIN. Como pueden ver, tradicionalmente hemos estado siempre en un 50%, y a partir de 2006 hasta el 2016, la energía no renovable tuvo un incremento alarmante debido a que no se realizaron proyectos de energía renovable, sino solamente generación térmica. Y el 2016, o un par de años antes, se vio la necesidad de no solamente hacer proyectos térmicos, sino también proyectos de energía renovable, o sea, los proyectos eólicos y solares e hidroeléctricos. Y por eso el Estado, a través de ENDE, dio facilidades a estos proyectos estatales o a las empresas estatales para que desarrollen estos proyectos, ¿no? Entonces, gracias a eso, especialmente a los proyectos hidroeléctricos, la participación de energía renovable ha ido subiendo hasta el 2016 hasta ahora. El 2019 ya estábamos con cerca de 40% en energía renovable y 60% con energía no renovable. Pero como les decía, hay que seguir trabajando en ese tema. La proyección de esta curva es que el 2020 íbamos a seguir con el 60% de energía renovable, energía no renovable, y gracias a la entrada de nuevos proyectos, especialmente
los hidroeléctricos, esta participación de la energía no renovable va a bajar hasta aproximadamente un 45% el 2023 con la entrada de las últimas, o de las plantas hidroeléctricas que entran en ese año, 2022-2023. Y la participación de la energía renovable, por supuesto, va a subir. Entonces vamos a alcanzar más o menos el 50% el 2023, pero si no se planifican, viabilizan y ejecutan más proyectos de energía renovable desde ahora, esa participación de la energía renovable va a volver a caer y bueno, va a seguir cayendo conforme aumente la demanda, ¿no? Que es inevitable. Entonces, por ese motivo es necesario hacer más proyectos de energía renovable. Y cuando digo hacer, ya no me refiero al Estado, sino a la participación privada. El Estado ya no tiene plata para, ni debería seguir prestándose dinero para hacer por ella misma proyectos ni de energía renovable, menos de energía térmica, porque tenemos exceso de generación, pero sí viabilizar proyectos privados. Más adelante vamos a ver por qué. El potencial de generación no aprovechado en Bolivia en recursos de energía renovable o para hacer electricidad renovable es enorme. Tenemos la biomasa de las agroindustrias, no solamente en los ingenios azucareros, sino también la cáscara de arroz, la cáscara de castaña, por ejemplo, ¿no? Que son los que conocemos. Seguramente hay mucho más por ahí afuera. Hay el biogás de los rellenos sanitarios, que debería aprovecharse. Hay el biogás de las lagunas de tratamiento, de las aguas residuales de las ciudades y de las industrias. Nosotros en los ingenios azucareros tenemos un residuo que se llama la vinaza, que es el residuo de la destilación de alcohol, que es un compuesto orgánico que tiene muchísimo biogás. Nosotros utilizamos ese residuo como fertilizante, lo regamos en los campos para devolverle a los campos los nutrientes, pero con el incremento de la producción de alcohol va a incrementarse también, entonces vamos a tener más de este recurso, el cual se podría obtener biogás para generar electricidad. Por otro lado está el potencial solar en los techos de los consumidores, domiciliarios, comerciales, industriales, que en todos los países se está aprovechando. Aquí algunas personas están instalando sus paneles solares en sus techos para reducir su consumo de la red. Yo, por ejemplo, he instalado 750 kilovatios, que es poquito, pero ayuda. Por otro lado, tenemos el recurso eólico en los campos agrícolas. Si vemos, Europa está plagado de molinos eólicos en los campos agrícolas, ¿no? Para un doble aprovechamiento. Entonces, con seguridad eso va a llegar también, ¿no? Y por eso hay que tenerlo en el radar. Ahora, todo este recurso no está en manos estatales, sino está en manos del sector privado y de gobiernos municipales. Los rellenos sanitarios o las lagunas de tratamiento, por ejemplo. Ahí donde el recurso es de los gobiernos municipales, ENDE podría hacer acuerdos con ellos para viabilizar los proyectos. Es más, si no se viabilizan ellos solos, debería ENDE fijarse en ellos. Pero el resto de los recursos en las agroindustrias, en los techos de consumidores, los campos agrícolas, son recursos muy pequeños, están distribuidos. Entonces, ENDE no puede perder el tiempo yendo a contactar a 1000 cañeros para ver si instala, no sé, unos 20 generadores eólicos en sus campos cañeros, ¿no?
Por eso es importante viabilizar la participación privada para aprovechar todo este recurso que se está perdiendo en este momento. Se está perdiendo, el mundo lo necesita y está en manos de los privados que están necesitando solamente una cosa: mejores precios para la generación de electricidad para poder realizarlos. Porque al final todo depende del precio. Todo el mundo para las orejas si hay un negocio interesante cerca. ¿Quién no va a poner paneles solares en sus techos si el precio de la electricidad es un poco más alto de lo que es ahora, para ahorrarse un poquito, ¿no?, en su consumo de la red? Más adelante podemos hablar de los impactos y de los ejemplos que hay. Bueno, como les decía, las barreras visibles para la generación de electricidad, tanto pública como privada, es primero el bajo precio para la generación. Para los proyectos estatales, ya el gobierno en el 2014 emitió el decreto 2049, que permite al mercado eléctrico ofrecer un precio adicional para los proyectos de energía renovable de una lista de proyectos que son todos estatales. Una posibilidad sería que ese paraguas sea abierto también para los privados. Sin embargo, yo lo veo complicado porque si de verdad se quiere incentivar a los privados, van a haber muchas ofertas de proyectos chiquitos, ¿no? Y el Estado o las autoridades no pueden estar pasándose la vida revisando los costos de esos proyectos para poder asignarles un precio como lo establece el decreto supremo este. Entonces, por eso yo lo veo un poco práctico, digamos. Puede servir y ha servido para unos cuantos proyectos, pero no para viabilizar muchos proyectos. ¿Qué es lo que se necesita? Aprovechar los recursos que están distribuidos a todo lo ancho y largo del país y que deberían ser aprovechados. Por otro lado, falta la normativa específica para proyectos, por ejemplo, para la generación con biomasa, para la generación solar. Falta. Pero bueno, eso todavía se puede gambetear, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos generación con biomasa y somos tratados como generadores a gas. Tenemos pocas diferencias que las podemos sobrellevar, digamos, pero son diferencias importantes. En nuestro caso, por ejemplo, como estamos ligados a la operación del ingenio, no podemos empezar a generar directamente los 21 megavatios que tenemos, sino tenemos un periodo de más o menos de un mes donde operamos con potencia limitada, porque no hay suficiente bagazo, no hay suficiente vapor, hasta que se estabilice el ingenio y podamos generar los 21 megavatios nominales. Entonces, cargamos nosotros con hemos cargado más bien con esa potencia limitada que al final nos afecta a la potencia firme durante muchos años. Hace pocos años más bien ya nos entienden y ya no nos descuentan por esa operación con potencia limitada al inicio y al final de la zafra. Pero esos son detalles, digamos, que con otras tecnologías pueden afectar muchísimo. Sin embargo, la barrera real, si uno se pone a pensar, no es el precio bajo de la generación, ¿no? Porque ese ya es un tema crónico desde antes del 2000. Eso ya no es una barrera per se. La barrera real es que hay una falta de voluntad o conocimiento para retirar estas barreras, ¿no? Porque yo les aseguro que en algún otro país ya no existirían si realmente hubiera voluntad para levantarlas. Hay varios mitos y realidades que son interesantes aquí en Bolivia y que nos impiden levantar esas barreras, por ejemplo, ¿no? Uno, por ejemplo,
es que por muchos años se pensaba que la potencia es lo más importante. A nosotros, hasta hace pocos años nos decían, no, pues pero ustedes generan solamente 6 meses al año y el resto del tiempo, no, pues no vale la pena, ¿no? Pero la realidad es que la energía renovable es lo más importante. La potencia son solo los fierros, es inversión. Eso se hace. Hay mucha plata en el mundo para hacer proyectos. Lo que no hay es energía renovable. Y eso es lo más importante, la energía renovable. Y es importante por el cambio climático y además porque los recursos fósiles son finitos, ¿no? Hay gas para 50, 100 años más, petróleo para 50 años más, pero 50 años se van así. Los jóvenes tal vez no lo notan, pero los de mi edad y mayorcitos, sabemos que 30 años pasan como si nada. Entonces, es importante repensar los conceptos y ponerle el valor que corresponde a las cosas, ¿no? La potencia ya no es lo más importante, la energía es lo más importante. Otro mito es que la generación intermitente es un problema para el sistema eléctrico. Por supuesto, cualquier cosa nueva siempre trae, nueva o diferente, trae sus complicaciones. Pero todos los problemas técnicos tienen su solución. En el caso de la intermitencia, se resuelve con reserva rotante, almacenaje. O sea, tema técnico no hay, se resuelve. El trasfondo de este tema técnico es el tema económico, porque si necesitas más reserva rotante o almacenaje, claro, la tarifa tiene que subir. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. No queda otra, no vamos a poder estar mucho tiempo más en nuestro cascarón sin hacer nada, porque es una bomba de tiempo que nos va a reventar en la cara. Entonces, esto, por ejemplo, hay que hacer, si hay que poner almacenaje, hay que ponerlo. Hay que empezar a estudiar esto, ya se está analizando en el CNDC las opciones que hay, y eso está muy bien. Hay que hacerlo un poquitín más rápido, solamente, yo creo. Otro mito, por ejemplo, es no se pueden subir o modificar las tarifas. Se entiende, o sea, el sector, especialmente las distribuidoras que están expuestas a la rabia de los consumidores cuando hay incrementos de tarifa, le tienen pues cucu a eso, ¿no? Y claro, con razón. Pero se puede hablar, hay niveles, no es lo mismo hablar de un incremento de 10% que hablar de un incremento de 5% o de 1%, ¿no? Un incremento de 1% nadie lo nota, nunca. Yo creo que un incremento hasta 5% es imperceptible, 5% anual. Porque si se ponen a pensar, alguien que paga alrededor de 100 bolivianos, no paga 100 bolivianos. Un mes paga 105, otro mes paga 110, o 95, 92. Y un incremento de 5% le va a aumentar su tarifa. Al que pagó 92, 90, 95, le va a aumentar a 97. No se va a dar cuenta. El que paga 105 igual, el que paga 150 igual, no paga 150, paga 160, 140. Si le aumentan 7 pesitos, no se va a dar cuenta. Entonces es importante repensar este tema de que las tarifas son intocables. No son intocables, se pueden hacer cosas. Claro, por supuesto, hay que cuidar al consumidor, ¿no? Pero se pueden hacer cosas. También hay oportunidades en el sector eléctrico, ¿no? La tarifa actual para la generación térmica son $35 por megavatio hora alrededor. Nosotros recibimos eso, que es calculado con un gas a $1.3 por millón de BTU. Es el gas subvencionado para la generación eléctrica local, nacional. Pero el costo real de esa generación es, pues, habría que fijarlo, o es, en realidad, el costo es de $95 por megavatio hora, porque el gas
aunque nosotros lo usemos a 1.3 dólares por millón de BTU, ese no es su costo real, su valor real. El valor real del gas es el precio de exportación, que ahora se ha caído un poco, pero va a volver a subir. Hasta el año pasado eran 6 dólares por millón de BTU. El 2015 estuvo, el 2014 o el 2015 estuvo en 11 dólares por millón de BTU. Y conforme vayan reduciéndose las reservas, la disponibilidad, su valor va a aumentar, ¿no? Entonces, hay que darle el valor que corresponde. Y con esto no estoy diciendo que se suba el precio para todas las generadoras a este precio. Lo que estoy diciendo es que los nuevos proyectos de generación, si se hacen termoeléctricos, que no se van a hacer en varios años porque tenemos exceso de capacidad, a no ser que logremos exportar esa capacidad, los nuevos proyectos deberían calcularse con ese precio, ¿no? Con el precio de gas a 6 dólares por millón de BTU, que es el valor del gas. Esto viabilizaría muchísimos proyectos, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, con el decreto el 2049 que les mencionaba, para los proyectos estatales de Colpana, Uyuni, Oruro, eólicas y solares, se han aprobado costos o precios mucho más altos que los del mercado eléctrico, ¿no? Por ejemplo, Colpana 2, 55 dólares por megavatio hora, Uyuni, 64 dólares por megavatio hora. Los ingenios azucareros requerimos 50 dólares por megavatio hora para los nuevos proyectos. Entonces no estamos fuera de lo que se puede hacer. Pero si se ve afuera, en Brasil, por ejemplo, que tiene ya años de licitar el suministro de electricidad, o Chile, o otros N proyectos, Perú también hace licitación, Argentina también. O sea, todos nuestros vecinos, menos nosotros, obtienen precios mucho menores a estos, ¿no? En solar y eólico. Los de biomasa en Brasil están por ahí, un poquitín más altos tal vez. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales este decreto 2049, que fija precios definidos para proyectos seleccionados, no lo veo práctico porque se pueden obtener mejores precios con una licitación. Es como cuando uno va a comprar una camisa, ¿no? Uno va al mercado, pregunta en un puesto, primero pregunta, ¿no? En varios puestos y elige en función a la calidad, al diseño y al precio. Entonces, elige lo mejor. Y es eso, una licitación es eso, es decir al mercado, bueno, ¿quién me ofrece 100 megavatios renovables y a qué precio? Pues van a participar eólica, solar, biomasa, y se elegirán los mejores precios, los mejores proyectos con los mejores precios, las mejores calidades, en cuanto a confiabilidad, por ejemplo, para asignarle la plata que al final es del consumidor. Entonces, ya finalizando la presentación, nuestra sugerencia es implementar un sistema de licitación de suministro de energía renovable, justamente para incentivar la generación desde el sector privado, aprovechando todo el potencial posible con los mejores precios para el consumidor final. Esto no es invento mío, esto lo está haciendo todo el mundo. Incluso Alemania, que empezó, que fue el pionero en fomentar las energías renovables en los 80s, en los 1980s, y empezó con el esquema de precios fijos por tecnología, está ahora haciendo la transición a licitación, justamente porque ha visto el éxito de Brasil. Brasil es impresionante cómo aprenden a
a desarrollar su normativa para viabilizar lo que necesitan, aprovechando todos sus recursos, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho ellos? Implementar sistema de licitación desde hace muchísimos años. Creo que ya son más de 15 años. Entonces, tenemos que abrir los ojos y no solo ver aquí adentro de Bolivia qué se puede hacer, sino qué están haciendo los otros países, hace cuánto tiempo y cuán rezagados estamos nosotros. ¿No? Es importante eso. Por otro lado, necesitamos mejorar la normativa para incentivar la generación distribuida de energía renovable, para captar lo que está más cerca, lo que está más viable. Una de las cosas que a mí me parece súper viable es la implementación de la generación solar por parte de los consumidores. Y yo creo que no hay que tenerle miedo a esto, porque las tarifas actuales, por ejemplo, para los consumidores domiciliarios en el rango superior, o sea, los que consumen más de 1000 kilovatios hora, ya dan para comprar un sistema de generación solar para su techo y que se paguen 8 años más o menos. Y les digo, las autoridades, las distribuidoras, no deberían asustarse de esto, porque ¿cuántos son estos clientes? No son muchos. Estamos hablando de 10,000 tal vez, que vayan a invertir en esto, 1000, 10,000, algo así. ¿Y cuánto van a poner? Van a poner 5 kilovatios o menos, ¿no? Porque eso es lo que se necesita. Entonces, estamos hablando de 5 kilovatios por, póngale 10,000 clientes, son 50 megavatios. Eso no le hace nada al sistema eléctrico, ni a las distribuidoras. Entonces, yo creo que vale la pena hacer la normativa para este tema, que es muy sencilla, no hay que dar vueltas ahí inventando la pólvora, hay que ver qué está haciendo Alemania, Brasil. Son normativas muy sencillas. Se pueden implementar rápidamente y ir captando la energía renovable de estos clientes. A mí me parece que este es un tema que debe discutirse en la Cámara de Electricidad, porque claro, como todo tiene sus pros, contras, técnico, administrativo, económico, pero en todos los países se está haciendo porque es necesario. Nosotros también tenemos que hacerlo, aunque no nos guste. Entonces, bueno, los invito a pensar en estos dos temas y gracias, estoy a su disposición para preguntas. Esto es lo que yo quisiera ver todavía vivo, o sea, en los próximos años. Les agradezco por la atención. Bien, gracias Sergio por la interesante exposición que has dado y el panorama sobre las energías renovables y en particular sobre la experiencia de Guavirá Energía. A continuación, conforme nuestro programa, tenemos la sesión de preguntas a hacer a nuestro expositor. Esas pueden ser hechas a través del chat o levantando simplemente la mano. Y revisando el chat tenemos una pregunta, Sergio, de parte de Diego Gord, que dice que en cuanto a la tecnología usada en la planta Guavirá Energía, si esta está a la par de las empresas extranjeras. Hola Diego, qué bien que estés por aquí. Sí, los ingenios azucareros aquí en Bolivia compramos todo del Brasil. Imitamos todo lo que hace el Brasil, porque el Brasil es líder mundial en azúcar, tiene más de 100 ingenios funcionando y tienen toda la tecnología, desde el primer tornillo hasta la punta de la última maquinaria y tecnología de punta. Las empresas líderes en azúcar
están en Brasil, y las líderes en azúcar, las líderes que suministran al sector azucarero son también empresas que suministran turbogeneradores a vapor, como Siemens, TGM. Nosotros tenemos generadores TGM, turbinas TGM, generadores WEC. O sea, son empresas de clase mundial que no solamente operan en Brasil, sino en todo el mundo. Incluso tienen fábricas en todo el mundo. Entonces, en los ingenios tenemos tecnología de punta. Nuestra infraestructura es sí un poco atrasada, porque como les digo, el ingenio es de 1956 y ha ido creciendo poco a poco. Entonces no es un ingenio nuevo, como Aguaí, por ejemplo, que tiene 5 años. Y es realmente impresionante, pero todos tenemos tecnología de punta. Bien, tenemos una siguiente pregunta, Sergio, es del señor Arnold Andrade, que indica si Guavirá produce cartón a partir del bagazo de caña, si el costo declarado de operación y mantenimiento lo mantienen igual a periodos anteriores, ¿se debe a que todavía no tienen mercado para el cartón? ¿El precio de venta del cartón sería igual al de operación y mantenimiento de generación? Sí, a ver, actualmente nuestra fábrica de papel usa como materia prima el cartón usado, recopilado por aquí en Santa Cruz, las empresas cartoneras, las que hacen los cartones como Empacar o La Papelera, las que hacen bolsas de papel, por ejemplo, ellos nos suministran sus recortes y eso es lo que utilizamos, e importamos también una gran cantidad de papel usado porque no hay la recolección suficiente aquí en Bolivia. Hemos fabricado papel con un 10% de bagazo, pero no nos ha dado muy buen resultado con el bagazo crudo, con el bagazo así como está, porque se necesita depurarlo para utilizarlo de mejor manera, para que salga un papel mejor. Entonces hemos dejado de utilizar el bagazo por ahora. Pero tenemos un proyecto para sacar fibra virgen, o sea, la fibra del bagazo, sacarle la lignina, todo lo que no se necesita en el papel, para utilizarlo como materia prima virgen. Entonces, cuando eso ocurra, claro, ya no va a haber tanto bagazo disponible para la generación de electricidad, o va a tener un costo alternativo, ¿no? En cuanto a los costos de operación y mantenimiento que declaramos nosotros, no es el costo de combustible, sino el costo de operación, mantenimiento y administración, ¿no? Ese lo declaramos al valor fijo máximo que nos permite la Autoridad de Electricidad, que es inferior al costo real de operación y mantenimiento, pero no podemos declarar más. Eso es lo máximo que nos reconoce. Son alrededor de $6 por megavatio hora. Bien, vamos a dar paso a otra pregunta. La viene de parte de la señora María del Carmen Choque, en la que dice que de acuerdo a la exposición que se hizo, si existirían 20.000 consumidores potenciales para instalar paneles. ¿Esos consumidores a los que te refieres son de la categoría domiciliaria? Sí, de la categoría, no recuerdo muy bien el número exacto, pero eran no más de 10.000 usuarios los que consumen más de 1.000 kilovatios hora al mes, usuarios domiciliarios. 1.000 kilovatios hora al mes es una casa grande en Santa Cruz que usa aires y demás, ¿no? Entonces, son realmente pocos, no es gran cosa. Bien, tenemos otra pregunta más, Sergio. Es la que le corresponde a Hernán Jaldín. Indica que si los costos de producción con biomasa son tan altos que están pensando en la bajada del precio de la energía por lo menos 4 años en adelante a orden de $15 el megavatio hora y el incremento de peaje por la instalación
de elementos de transmisión de forma desmedida, como las líneas de 500 kV, que tienen beneficios negativos de acuerdo a la evaluación del CNDC? No he entendido la pregunta. ¿La puedes repetir, por favor? Perdón. No Sí. todo, solamente. Hernán se refiere a que existen proyectos de líneas de 500 kV que están en ejecución y los beneficios que ha dado el comité o ha reportado sobre estas instalaciones tienen efectos negativos. Entonces dice, si los costos de producción con biomasa son tan altos, ¿qué están pensando en la bajada de precio de energía por lo menos 4 años en adelante a orden de $15 el megavatio hora y el incremento de peaje? O sea, va a haber un incremento de peaje por esta situación. Claro, claro. Sí, el efecto de los ciclos combinados, o sea, los ciclos combinados han originado el descenso del precio de la energía pura, lo cual va a originar el descenso del precio monómico de electricidad. Y por otro lado, la transmisión, el costo, el peaje también va a subir por los proyectos que se están desarrollando o que se piensan desarrollar, y eso afecta también a los generadores porque los generadores pagamos parte de del costo de transmisión con el peaje. Y bueno, nada, vamos a tener que seguir bailando con la fea hasta que nos dé el cuero, ¿no? Yo creo que el peaje, por ejemplo, ha subido muchísimo en los últimos años y yo creo que ya está llegando el punto en el que las empresas generadoras deben decir, ok, hasta aquí nomás, porque si sigue subiendo me vas a fundir. O hay que incrementar el precio de potencia para compensar ese costo, me imagino. O sea, algo hay que hacer. Algo hay que hacer, sí. Correcto, correcto. Bien. Una pregunta más. Tenemos un par de preguntas más, Sergio. Esta corresponde al ingeniero Ángel Sanier. Pregunta, ¿cómo han calculado el número de toneladas de CO2 que Guavirá evita a la atmósfera? ¿Están descontando las emisiones producidas por el bagazo? Sí. Para los bonos de carbono, que al final logramos obtener, todavía no hemos comercializado, pero ya tenemos una certificación, se hace todo un estudio que es enorme, donde se calcula el factor de emisión de la red, que es cuánto se deja de emitir, cuánto CO2, cuántas toneladas de CO2 se dejan de emitir por megavatio hora en un año X. Y el factor de red, el 2018, antes de que entren los ciclos combinados, estaba en 0,6 más o menos. Entonces, nosotros calculamos simplemente como 0,5. ¿no? Si generamos 65,000 megavatios hora, las toneladas de CO2 evitadas son la mitad. O sea, 35, un poquito más de la mitad, 35,000 toneladas de CO2 al año. Ese es como les digo, 0,6 era el factor de red antes de que entren los ciclos combinados, ahora debe estar en 0,5 clavados o por ahí. Y para la obtención de los bonos de carbono sí se hace un balance completo, se les descuenta cuánto gas consumimos, por ejemplo, cuando consumimos gas, o cuánto CO2 o metano emite el bagazo, etcétera. ¿sí? Se toma en cuenta. Bien. Una pregunta del ingeniero Julio Subieta, que dice, en realidad te pregunta la opinión, dice, ¿cuál es el precio de generación con diésel? El reemplazar no justificaría proyectos pequeños como el de la quema de cáscara de castaña, ya que requeriría quemadores especiales. Claro, por supuesto. La generación con diésel en un motor, en un grupo electrógeno 3516, Caterpillar 3516, por ejemplo, necesita para 1400 kilovatios hora, o sea, 1.4 megavatios hora, 250 litros de diésel.
O sea, son unos 200 litros por megavatio hora que se necesitan de diésel para generar 1 megavatio hora. El valor del diésel, aunque aquí aunque YPFB le vende a las distribuidoras que generan con diésel a $1 el diésel, en realidad cuesta $1, ¿no? Entonces, la generación con diésel en realidad le cuesta al Estado boliviano $250 por megavatio hora. Entonces, cualquier proyecto de generación con energía renovable es viable y debería hacerse, ¿no? Porque $200 por megavatio hora es una barbaridad. Entonces, esa es la respuesta. Y debió haberse hecho hace años. Pero lo que pasa es eso, ¿no? Que no hay el interés, no hay, no sé, hay muchas cosas que mover, muchos actores, pero tenemos que ponernos las pilas. Bien, del mismo ingeniero Subieta, tenemos una consulta adicional o una pregunta que dice lo siguiente. ¿Considera, Sergio, que los costos que se pagan a la generación calor residual de las turbinas de ciclo combinado cubren los costos de inversión de estas unidades? Los costos de generación que se pagan. Sí, o sea, el calor residual de estas turbinas. Sí. Bueno, ellos reciben $35 por megavatio hora. No creo que cubran los costos reales. Los costos reales deben ser mayores, deben ser similares a los que necesitamos nosotros, unos $50 por megavatio hora. Nosotros para ese precio estamos considerando el bagazo cero. Y el ciclo combinado toma el calor de las turbinas a gas, o sea, valor combustible cero. Entonces, y es el mismo esquema, ¿no? Caldero que produce vapor y turbina de condensación. Entonces, su costo deben ser alrededor de $50 por megavatio. Una más que es interesante, indica la generación de Guavirá, indicaste que no opera todo el año, sino el periodo de zafra. Y esta pregunta es del ingeniero Di Porre, que dice, ¿la generación de Guavirá puede garantizar potencia todo el año? Es claro que no, como lo dijiste. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se les paga este cargo por potencia? Sí. A nosotros, como nos pagan en régimen, o sea, nos toman como generación térmica, como una generadora a gas, cuando no estamos, no nos pagan. O sea, nos pagan solamente la época, los 6 meses que estamos, ¿no? No nos pagan, el tiempo que no estamos, no nos pagan. Ok. Una pregunta más, que creo que sería la última a través de este medio del chat, del ingeniero Subieta también, dice, ¿no crees que la normativa de evaluación de proyectos anda algo que no está bien? Me refiero al pago por potencia. De la evaluación de proyectos, en la determinación del precio de potencia, dices. Sí, sí. Se refiere al pago de potencia, estaría poniendo, digamos, en interrogante si la normativa de evaluación de proyectos está bien o no está bien, refiriéndose a cuando se toma como elemento de evaluación el pago por potencia. Bueno, en realidad toda nuestra normativa se basa en el tema de costos marginales, ¿no? Y en base a eso se ha desarrollado el tema de definición del precio de la potencia. En realidad, yo creo que hay que revisar muchos conceptos, ¿no? Como les decía, la potencia ya no es lo más importante. Entonces, yo creo que hay que revisar muchas cosas. Ya es tiempo de revisar muchas cosas en la normativa eléctrica. Porque se ha acumulado en estos, desde el 94, ya van a ser 30 años, que no se ha hecho casi nada. O sea, se han puesto parches puntuales para viabilizar un par de cosas, pero nada más. Y ya pues la tecnología ha cambiado, los tiempos han cambiado, todo ha cambiado. Entonces,
Hace años se viene diciendo que se necesita una nueva ley de electricidad con nuevos conceptos. Pero pedir eso, yo ya levanté las manos. Hay que bailar nomás con la música que hay. Y bueno, tratar de mejorarla. Hasta que venga alguien un valiente que diga, bueno, lo vamos a hacer. Sergio, si me permites una consulta en vivo, Julio Subieta. Claro, Julio. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes a todos. Sí, lo que me refiero es, y me parece excelente tu exposición. Tiene muchísimas cosas muy interesantes y esto se puede ampliar en enormes temas. Es el tema justamente que te consultaba y te decía, tú que estás en el tema de las turbinas de vapor, turbinas a gas, tienes altísimo conocimiento. Es que resulta que las unidades de ciclo combinado supuestamente tienen energía muy barata. Por eso son elegibles para ser despachadas dentro del modelo de despacho que tenemos. Y eso nos ocasiona a todos los generadores, obviamente, un precio muy bajo de energía, porque nos pagan por potencia más energía. O sea, el promedio es un promedio dado dependiendo de dónde uno está operando. Pero, ¿tú crees que si las turbinas de ciclo combinado, que en este momento son enormes, que además están en statu quo porque no se las despacha, ¿por qué si son más caras en su inversión, por qué se les paga el mismo precio por potencia? Porque en sí deberían tener un precio más alto por potencia, entonces no serían despachables, ¿no te parece? Y obviamente el precio de energía tendría que irse equilibrando. Lo que pasa es que un mal manejo de todo esto está llevando a toda la industria eléctrica a un problema gravísimo. En este momento al sector eléctrico, al sector de generación, te paga un promedio de entre más o menos por cada una inversión de 800 a $1,200, $1,200 por kilovatio instalado, ¿ya? Pero, ¿cuánto nos pagan? O sea, lo que recupera de potencia es bajísimo. Es cuestión de hacer el ejercicio. Si en este momento se están haciendo inversiones de $2,000, $3,000 por kilovatio, ¿ya? Y se reconoce a los generadores $1,000 por kilovatio, no marcha la cosa. Por más energías renovables que se pongan, porque tienen que ser unidades relativamente importantes, ¿no? Y se sigue generando con diésel en las localidades, digamos, como en el Beni, que requiere grandes necesidades de energía, tiene Riberalta, Guayaramerín, son 15, 20 megas que ya tienen, que son cosas importantísimas, ¿no? Y se sigue generando con diésel. Y una cosa más con respecto a la normativa que sería bien comentarla, voy a aprovechar, es el tema de la comparación de los proyectos que se hacen en transmisión y los proyectos que hacen en generación. Ustedes que están, para un proyecto de transmisión se hace con unos criterios muy interesantes, ¿no? Por cada kilovatio no consumido o no suministrado, $1,000 el kilovatio hora. Claro. Y al otro lado, el diésel se sigue evaluando a un boliviano por litro de diésel. Hay cosas que no funcionan. Gracias. Me he permitido, Sergio, me gustaría tu opinión. Bien, gracias. Gracias, Julio, claro. No, así es. En el tema de transmisión, por ejemplo, en mi criterio, para evaluar los proyectos de transmisión, debería utilizarse la alternativa real, que es generación local. No es energía no suministrada. La generación local, pues mucho más barato que los $1,500 por megavatio hora que utilizan. Yo creo. Y en el tema de la potencia firme, algo ha pasado. En el tema de la potencia firme, claro, o sea, el precio de la potencia es parte de todo el esquema, ¿no? Entonces, se va a tener lo ideal sería revisar absolutamente todos los conceptos y aplicar un concepto mejor, tal vez. Pero si no se puede hacer eso, por lo menos ir revisando ítem por ítem a ver dónde hay fallas que afectan negativamente a la industria e ir corrigiendo. En este momento no podría dar una respuesta puntual al tema que has mencionado, pero creo que tenemos que partir por empezar a analizar las cosas, ¿no? Que no se ha hecho hace mucho tiempo, o sea, por parte de las autoridades. Sergio, soy Ángel Saniel, si me permites, discúlpame que entre en la conversación.
Primero, felicitarte por tu muy buena presentación. Creo que el tema de fondo al que hace referencia Julio no está en el modelo. Nuestro modelo de potencia firme, de costos marginales, etcétera, etcétera, ha funcionado muy bien y podría seguir funcionando. Creo que el tema de fondo en las centrales de ciclo combinado que tenemos hoy día es la diferencia del acceso al capital que tienen entre el sector privado, porque los precios que estás comparando son del sector privado, versus el acceso al capital de las empresas del sector público. Una cosa es que te financien un proyecto con un préstamo a 30 años plazo con una tasa de interés de menos de 2% y otra cosa es que te tengas que conseguir financiamiento en términos de mercado. Y eso es lo que, esa disparidad en el tema de financiamiento hace que para unos un proyecto sea rentable y para otros no lo sea. Perdón por la intervención, pero creía útil poder comentar aquello. Claro, no, excelente, me parece bien. Y sería interesante abrir la discusión si alguien tiene algo más para aportar, ¿no? O sea, yo ya dije lo que tenía que decir. Si me permites, Jorge. Adelante, Hernán. Abierto para todos también, o sea, solamente pedir la palabra y pueden participar. Vamos a recapitular un poquito lo que ha pasado en el mercado. Es que el año 2006, más o menos, el precio básico de la potencia era del orden de 6 a 7 dólares. Y se ha incrementado y hoy en día estamos entre los 8 y 9 dólares. Sin embargo, ese precio básico de potencia, que bien lo dice el ingeniero Ángel Sanier, es una tasa de retorno de 12%. Y en este caso, para ser directo, en de Andina tiene un préstamo del Estado con una tasa de interés del orden de menor a 2%. Y este precio básico de potencia está calculado con una turbina de ciclo abierto. Entonces, es imposible pues, recibir pago, ¿no? A un ciclo cerrado que es mucho más alto y peor para una central hidroeléctrica. Entonces, el ingeniero Zurbieta habla de un precio monómico y en función de eso se tendría que hacer despacho. Entonces, yo creo que desde el momento que la generación, los generadores tienen un libre mercado, tendría que cambiar nuestra normativa, digamos, por ejemplo, una subasta inversa, se tendría que pensar, pero ya hacer una evaluación tanto de energía y de potencia, ¿no? Y bueno, en función a eso, las unidades entran al sistema y una vez que son aceptadas, ya deberían de recibir el pago por la inversión. Y se ve que los generadores, estoy seguro todos los generadores tienen problemas económicos, pues están al filo, con números rojos. Y por eso fue mi pregunta de que visualizando como 4 años por la entrada de los ciclos combinados y proyectos hidroeléctricos, el precio de energía va a estar en el orden de 15 dólares el megavatio hora, es lo que ha calculado el CNRC. Y te incrementan por peaje, también ha habido un incremento fuerte en el pago del peaje desde el 2006. Entonces, con eso yo estaría preocupado por lo que has lanzado tus precios. Y la situación no es solo para ustedes, yo creo que es para todos los generadores de ciclo abierto y también para los generadores hidráulicos. Son los puntos que hay que ver y obviamente hay una disparidad entre lo que es invertir en la generación e invertir en transmisión, que tienes asegurado un retorno, ¿no? Y basta con que tú hayas presentado un proyecto y que el beneficio haya salido positivo, pues te quedas con el 13%, me parece, del retorno. Y bueno, por eso se hacen muchas líneas de transmisión y hay problemas en la parte de generación. Muchas gracias, Jorge. Estás con micrófono apagado, Jorge.
Disculpen. No sé si tienen alguna pregunta más de todos los participantes. Ha estado muy interesante la conversación. Y si no hubiera más preguntas, entonces daríamos por... Perdón. Arnold, Sí. adelante. No, quería simplemente complementar a todo lo dicho anteriormente, que es el tema de la sobreoferta del parque de generación. Si uno ve el parque de generación, hay máquinas que son relativamente nuevas, que están como reserva fría, y algunas están fuera de la potencia firme. Eso empeora la situación y hace que el retorno que pueda tener un generador para entrar o tenga potencia firme, tenga que declarar sus costos mucho más bajos, ¿no? Simplemente quería comentar eso. Gracias. Así es. Solo un puntito más que me parece interesante. Este tema de la declaración semestral de agentes y que el despacho se define prácticamente, se define cada 6 meses en función a los costos que declare cada agente. Tampoco me parece que sea lo óptimo para la generación de electricidad, porque un generador no hace una inversión para 6 meses. O sea, no puede estar entrando y saliendo como Vallehermoso. Eso no tiene sentido, ¿no? Por eso yo creo que debería más pensarse en licitar generación con precio definido por un periodo largo, que sea 15 años, 2021. y ese generador va a poder pagar todos sus costos con el precio que le den, ¿no? Este tema de mercado, tan mercado como un mercado de panes, no me parece adecuado para un tema de generación. Sí. Jorge, una complementación, por favor. Adelante, Alejandro. Ya, continuando lo que dice Arnold, que es muy interesante, el mercado y una sobreoferta. Y como decía Ángel, condiciones totalmente distintas dentro de las inversiones, algunas con ventaja y desventaja. Entonces, eso hace que los precios tiendan a bajar. Tenemos sobreoferta y tenemos inversiones relativamente con costo financiero bajísimo. Entonces, eso de hecho va a generar una sobreoferta, y como está pensado, el mercado mayorista tiende a la baja en el precio. Sin embargo, también tenemos que ver, bajo este contexto, que tenemos una sobreoferta casi del doble de lo que se necesita, hasta dónde tenemos que sustituir esta inversión que ya está realizada con respecto a la energía no renovable, que muy bien lo plantea Sergio. Más bien, muchas felicidades, Sergio, buena presentación. Gracias. Al final del día, todo termina en cuánto te pagan para recuperar esa inversión. Y de acuerdo a los costos asociados que hay en este tipo de proyectos de biogás, podemos dividirlo en 3 factores, que es el costo de combustible, o sea, el biogás, cuánto te va a generar, los costos de operación y mantenimiento y los costos de capital. Vos mostrabas en tu esquema cómo sería la tecnología para generar energía eléctrica, exclusivamente, ¿no? Y con ello te da un $50 aproximadamente el megawatt hora, sin considerar que ese bagazo tiene un costo alternativo, tiene un costo, o sea que va a sumar más, podría sumar. ¿Por qué? Porque el mercado es competitivo y podría ponerlo en otro lugar. Entonces, ¿qué esperamos ahí? ¿Qué esperamos como energía no renovable? Entrar a lo que decía vos, la ley del medio ambiente, a esto del ozono y todo, que te puedan dar bonos, o
si el gobierno quiere dentro de la política, o el Estado en sí, incentivar esta energía no renovable, tendría que generarse leyes, tanto a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. ¿Con qué objetivo? Con incentivar estos proyectos. Ahora, ¿por qué es muy difícil cambiar el precio? El precio está dado. Suponemos que es un mercado de competencia perfecta, digamos, de competencia dentro de la generación. Se despachan las unidades más eficientes a menor costo, a menor precio. Y eso, digamos, en términos generales, así en forma simple, hay sobreoferta, entonces es muy difícil de introducir al mercado en estas condiciones. Entonces, para incentivar estos proyectos, no debería irse al mercado, porque si no veríamos un subsidio directo que no es recomendable, como el que tenemos con el gas ahorita para la generación de gas. Entonces, meter otro subsidio no es recomendable para tomar precio. Entonces, debería de verse otro tipo de incentivo, qué sé yo, por ejemplo, los impuestos, ¿no? Proyectos que desarrolla, a ver qué tipo de impuestos debería liberarse, de tal manera que esos costos bajen y sea competitivo para una generación de precios. Pero eso tendría que ver dentro de una política general de Estado. Es decir, vamos a sustituir fuentes de producción de energía eléctrica, fuentes de combustible, ¿no? Si no, va a ser muy difícil llevar adelante cualquier otro proyecto. Y además estas condiciones, como repito de nuevo, porque es muy importante, las condiciones del mercado eléctrico mayorista actualmente, con sobreoferta, de alguna otra manera con condiciones financieras bajas, turbogeneradores muy eficientes, que son despachadas, ¿no? Entonces, esta introducción de ser mostrada en una lámina que va a haber hidroelectricidad. Entonces, está muy difícil, lo veo, desde mi punto de vista, es una cuestión personal, introducir en el mercado más energía renovable a través del biogás, porque parece que es una tecnología relativamente cara, comparada con los costos subsidiados que se están generando ahora. Eso quería, y Sergio, te felicito de nuevo y quiero felicitar a Miguel Castedo por la iniciativa y a su directorio. Muy interesante este tipo de charla. Gracias. Bien. Creo que no hay más preguntas. Había algunos dos comentarios últimos. Esta transmisión Jorge, ha sido... ¿Sí? Jorge, sí. Quería hacer un comentario, por favor. Sí, adelante, Rafael. Muy bien. Habiendo escuchado, digamos, varias intervenciones y sabiendo que al momento la oferta de generación supera la demanda, los generadores no han tomado en cuenta o no han considerado el hecho de que la ley establece también el mercado de contratos. Es decir, muchas de las distribuidoras en muchas gestiones han lanzado convocatorias para poder llamar a concurso y no han tenido, digamos, una respuesta de los generadores. Entonces, tal vez una manera de mantener costos por un tiempo, digamos, acordado con alguna de las distribuidoras, podría ser el del mercado de contratos, ¿no? E ingresar justamente a la suscripción de contratos con los distribuidores para poder cubrir la demanda de ellos. No sé si han considerado eso los generadores. Gracias. Bueno, quería participar. Bueno, mi nombre es Claudio Zambrana y bueno, un poquito viendo desde la visión del Estado. El Estado tiene como políticas la universalización de los servicios y bueno, de alguna manera el mayor beneficiado es la población que tiene costos del servicio eléctrico más bajos. En ese sentido, bueno, el Estado como padre tiene que velar siempre que el usuario final tenga un servicio más bajo, ¿no? Entonces, además también hay limitaciones en el tema
de mercado. Hablaba mucho el expositor que hubiera querido ver el tema de Brasil. Brasil es un mercado muy grande, tiene otras perspectivas, ¿no? Entonces, solo Brasil puede satisfacer a su propio mercado. Como decían los colegas, en Bolivia hay una sobreoferta, ¿no? Entonces, tal vez la idea de ver que se pueda lograr de aquí a un tiempo cercano está en función del mercado y del crecimiento, ¿no? Y también del desarrollo, pero sobre todo de los costos que se tienen que considerar para que cualquier proyecto sea sostenible. Nada más. Bien, gracias entonces a Claudio y Rafael. Creo que Rafael ha tocado un tema muy importante, interesante, que puede dar pie para un futuro webinar. Sería el tema de los contratos entre generador y distribuidor, un tema que en verdad no ha sido concretado a lo largo de la vigencia de la Ley de Electricidad, que va desde el año 96. Y en estas condiciones es posible que tal vez se podría generar este tipo de contratos ante una sobreoferta. Bueno, dicho eso, es importante también mencionarles que esta presentación del ingeniero Sergio Arnés ha sido grabado, va a estar disponible en la página web de Facebook de la Cámara y en la página web de la Cámara. Y no queda más que agradecer a la exposición del ingeniero Arnés, la participación de toda nuestra comunidad del sector eléctrico. Realmente es mes a mes nos reunimos a través de este canal que tenemos. Pensamos hacerlo de esta manera durante el resto del año para poder encontrarnos con todos y cada uno de ustedes. Hay gente, como decía Sergio, personalidades del sector. Esperemos que sigan participando y el próximo mes, en febrero, vamos a estar oportunamente anunciando nuestro próximo webinar con un tema también que va a estar muy interesante. Entonces, dicho eso, le voy a ceder la palabra al gerente de la Cámara, Fernando. Por favor, si pudieras dar por concluida el evento. Bueno, creo que no está, entonces agradecemos a todos y hasta el próximo evento. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches y buenas noches, felicidades. Muchas felicidades. Interesante el tema. Felicidades. Buenas noches. Nos vemos. Chao, chao Ángel. Chao Sergio. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias a todos. Buenas